nuestro devocional, al cual he titulado Invisible. Invisible, pero invaluable. Buenas noches, Martita, gracias. Y bueno, pues antes que nada le damos la gloria a Dios. Gracias, Dani, por compartirnos la bendición que el Señor ha traído a la vida de ustedes como pareja, de Grisel y tu vida con la vida de tu bebé. Que Dios les siga bendiciendo y que siga permitiendo que el plan perfecto de Dios se cumpla en la vida de tu bebé. Y prontamente lo estaremos conociendo sano, completo, en orden, y que la gloria sea para nuestro Señor. Pues bien, mis amados, estoy comentando respecto al tema del día de hoy que se llama Invisible. Vamos a hablar algo de que pudiéramos como tener la consideración de que es invisible, pero también invaluable. Nosotros tenemos un departamento de oración y de intercesión, y nuestra hermana Margarita Gómez Tagle es quien dirige este departamento. Constantemente ella está atenta a todo lo que nosotros estamos pidiendo en oración, y pues tenemos una comunicación muy estrecha, no necesariamente porque sea mi mamá, sino porque es la persona que dentro de nuestra organización como Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, ella tiene el cargo de dirigir un grupo de oración y de intercesión. Y pues constantemente pregunta qué es lo que, por lo que se tiene que orar, por quienes tenemos que estar levantando nuestra voz. Y bueno, durante ya muchos años, para la gloria de Dios, ella se ha mantenido firme en esa posición. Desde que mi papá estaba, ellos vinieron a ser los líderes de oración y de intercesión, y por lo tanto, después de que mi papá falleció, pues mi mamá siguió al cargo y pues sigue haciendo su trabajo de una manera fiel, de una manera ordenada, y eso es un ejemplo para nuestras vidas, mis amados. Son ejemplo a seguir esas personas que se levantan en intercesión por nosotros. Sus oraciones pueden ser invisibles, como les comenté al principio, pero también debemos considerar que son de un valor inestimable, mis amados. La palabra intercesión generalmente significa, y todos casi lo tenemos por idea, de que es orar por otra persona. Quiero también decirles que también aplica perfectamente bien cuando oramos por nosotros mismos, intercedemos por nosotros mismos. Y todos somos llamados a la intercesión, todos, absolutamente todos. Dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: así que les recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo, y pues obviamente nosotros, atendiendo esa palabra, tenemos que estar constantemente haciendo plegarias, oraciones, súplicas, ruegos, también teniendo acciones y actitudes de gracias, de gratitud, ¿verdad? Y como sabemos, pues nuestro Señor Jesucristo es el gran intercesor. En Isaías 53:12 se nos enseña que Él intercedió por los pecadores. Miren lo que dice Isaías. Vamos ahí a la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 12. Y dice la palabra: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, nuestro Señor Jesucristo, antes de que viniera, en la visión que Dios le da al profeta Isaías, él hace la declaración profética de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a levantar oración en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros, mis amados, porque tú y yo éramos esos transgresores de los que habla la palabra de Dios. También Romanos 8:34 nos dice que ahora Él está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, debemos comprender que el Espíritu Santo, obviamente,
que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo para ser nuestro consolador, nuestro paracletos, ¿verdad? Nuestra ayuda, pues también intercede por ti y por mí y a través de ti y de mí. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo justamente nos ayuda, nos influencia. Cuando nosotros estamos en esa intimidad con el Señor, el Espíritu Santo nos lleva también a interceder por nosotros mismos. La palabra de Dios nos enseña ahí en Romanos 8, versículo 26 y 27, y dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eh, nosotros vemos que también en el Antiguo Testamento hubo el papel de intercesores para varios de los varones, de los hombres que Dios utilizó en aquellos tiempos. Por ejemplo, tenemos el papel del profeta Isaías intercediendo, ¿verdad? por la comunidad, por el pueblo. Y vemos que también la intercesión fue practicada por reyes como por ejemplo David, el rey Salomón, Ezequías. Por lo tanto, debemos realmente hacer esta palabra nuestra, porque tú y yo somos también llamados a este invisible pero inestimable ministerio que es el de la intercesión. Por eso yo les he pedido constantemente de que levantemos nuestra voz intercediendo a favor de nuestros hermanos, suplicando por nuestros hermanos, suplicando por nosotros mismos. Vamos a leer en el Salmo 83, del versículo 1 al 18, cómo la palabra de Dios nos enseña a interceder por los que buscan a Dios, por los que buscan la verdad. Dice la palabra de Dios: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entregado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: vengan y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Como que de bien a bien, de repente, como que no se comprende lo que estamos leyendo, ¿verdad? Como que es algo medio escabroso el hecho de leer y escuchar todo este tipo de declaraciones, pero quiero decirles que este salmo en particular es una oración de intercesión, aunque de inicio como que no se comprendiera como tal. El salmista está intercediendo para que las personas tengan conocimiento de la victoria final de Dios y para que esto resulte en su conversión antes de ese último día, antes de ser llamados a la presencia de Dios, antes del juicio que Dios tiene para todos nosotros. Miren, vamos a explicar un poquito esto. Las naciones vecinas de Israel en aquellos momentos querían destruir al pueblo de Dios. Ahí lo dice el versículo 4. Sin embargo, el salmista ve todo esto más como un ataque contra Dios mismo que propiamente contra el pueblo de Dios, que contra Israel.
se refiere a ellos como tus enemigos y en ese momento está orando a Dios, ¿verdad? Quienes han hecho un pacto contra ti, o sea, contra Dios, no contra Israel. Esto es un recordatorio, mis amados, de que un ataque contra el pueblo de Dios, en última instancia, es un ataque contra Dios mismo. Y no lo decimos ni siquiera en una condición de jactancia, mucho menos de orgullo ni de soberbia, pero verdaderamente el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios mismo. Si se mete alguien contigo, quiero decirte y declararte verdaderamente que contra quien está primeramente metiéndose es contra Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él es el que cuida y guarda de nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo. Si yo agrediera a uno de tus hijos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿quién respondería primero? Obviamente tú como padre dirías, ¿sabes qué? Perdóneme, independientemente de la condición en la que estamos, yo necesito que usted respete a mi hijo. Si tiene algo que decirle a mi hijo, dígamelo a mí. Para eso yo soy su padre y yo puedo poner orden, pero por favor con él no se meta, ¿ok? Y es justo, es correcto. Bueno, pues Dios siempre va a salir a nuestra defensa, a nuestro rescate, a nuestra condición, porque somos sus hijos. Y por lo tanto, vemos cómo la oración de este salmo es que los enemigos de Dios sean derrotados. Entonces ya le damos el tinte correcto a este salmo. Está intercediendo por ti y por mí el salmista en ese momento. Él está pidiendo que aquella situación, y vamos a verlo ya en el ámbito espiritual, mis amados, porque esto lo tenemos que ver correctamente en la condición a la que se nos muestra. En el ámbito espiritual, cuando el enemigo de nuestras vidas se levanta en contra de nosotros, aquí está la intercesión del salmista, de la palabra de Dios por ti y por mí. Está levantando su voz para que Dios se levante, para que Dios verdaderamente pelee nuestras batallas, para que Dios ponga quieto a nuestro enemigo. Espiritualmente podemos ver que el enemigo se levanta en contra de nosotros a través de enfermedad, de necesidad económica, de situaciones en donde de alguna o de otra manera nos trata de desviar la atención para no seguir en los caminos de Dios o para simplemente empezar a errar en nuestra fe. Pero esta palabra de bendición que tenemos a través de este salmo, desde el versículo número 9 hasta el versículo 15, nos da la idea clara de que hay una intercesión para que nuestros enemigos, esa enfermedad, esa condición económica, esa relación rota, todo lo que de repente se convierte como en tu enemigo, que viene en contra de ti, sea derrotado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de comprender que la intercesión es por la conversión, lo que dice en el versículo 16. Y le dice, Señor, cúbreles el rostro de ignominia para que busquen tu nombre, para que se conviertan a ti, para que vengan a hacer teshuvá, vengan a un arrepentimiento y puedan venir a la salvación y vida eterna. Entonces, vemos cómo hay un deseo inherente de que los demás busquen al único y Dios verdadero. Esa es la intercesión que tú y yo también necesitamos aprender a hacer. El versículo 18 es muy claro y dice, que sepan que tú eres el Señor, que ese verdaderamente es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra. Esta oración de intercesión, mis amados, es cuando tú y yo nos atrevemos a levantar la vida de alguien que de alguna manera vemos o sabemos que su comportamiento no es el más adecuado para una persona y que el día en que sea llamada esa persona a juicio, pues no le va a alcanzar ninguna situación como para la salvación hasta que no venga a los pies de Cristo. Saben que muchos de nosotros venimos a los pies de Cristo por una oración de esta naturaleza. Alguien me levantó hasta ese lugar santísimo en oración, intercediendo por mí, y le pidió a Dios que me diera a saber para que yo supiera que Él era el único Señor, el único Dios verdadero y que Jehová de los ejércitos era su nombre. Oraron por mí en intercesión
para que yo supiera que Él, ese Dios todopoderoso, es el Altísimo sobre toda la tierra. ¿Y qué resultó como consecuencia? Pues que yo tuve la bendición, ¿verdad?, de rendirme a los pies de Cristo y venir a salvación y vida eterna. Y seguramente a muchos de ustedes les pasó exactamente lo mismo que a mí. Entonces, si se dan cuenta, cuando empezamos a leer la palabra de Dios y no tenemos el contexto o no tenemos la connotación adecuada, de repente como que lo que leemos no tiene sentido. Si ustedes lo leyeron previamente al devocional, a lo mejor hubieran dicho, seguro estoy que alguno de ustedes dijo, pero ¿en qué referencia o qué situación es lo que vamos a leer con lo que dice el título del tema siquiera? Pues bien, mis amados hermanos, la oración es algo de lo que es invisible prácticamente, no, nadie lo mira, pero ¿qué valor tiene? Viene a dar el valor de la vida eterna cuando nosotros intercedemos. Viene a dar el valor de la libertad cuando nosotros intercedemos. Viene a dar el valor de la salud cuando nosotros intercedemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar sin cesar, interceder los unos por los otros, interceder por nosotros mismos también. Hay que orar porque todos los que están actualmente en aljaba de Dios y sus familiares, la gente que los rodea, esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, busquen el nombre de nuestro Señor. Hay que rogar, interceder para que Dios actúe, para que Dios no calle a sus oídos, que tenga misericordia de esas personas, que la gente verdaderamente sepa que solo Él es el Altísimo sobre toda la tierra, el excelso, el glorioso, el todopoderoso, el Shaddai. Amén. Y así es como nosotros también participamos propiamente de lo que es lo invisible, pero valioso, la intercesión por la gente, la intercesión por el pueblo de Dios, la intercesión por nosotros mismos. Amén. Bueno, pues vamos a leer ahora cómo se intercede por sanación. En Hechos, en el capítulo 28, del versículo 1 al 16, vamos a ver cómo es que podemos interceder y cómo debemos interceder por sanación. La palabra de Dios dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Recuerden que estamos hablando de esa travesía del apóstol Pablo, ¿no? Dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, o sea Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, con gusto, Martita, vamos a leer Hechos 28, del 1 al 16. Esa es la cita bíblica, ¿ok? Entonces, dice, pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días.
De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Miren, mis amados, ¿cuántas veces hemos escuchado que se nos pide, a veces, ¿verdad? A los cristianos no orar por sanación física hoy. Desgraciadamente hay una tendencia y una mala doctrina que se está como que generalizando, que argumenta que los milagros de sanación solamente fueron específicos para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y hasta poco después, o sea, hasta el periodo inmediato posterior a su muerte y resurrección. Si ustedes, por ejemplo, platican con un testigo de Jehová, les va a decir que los milagros no son propios para esta era, para esta época, que en muchas ocasiones ellos lo atribuyen hasta acciones demoníacas. Y no solamente los testigos de Jehová, también otro tipo de, hasta cristianos con otras denominaciones, se atreven a decir que ya en la temporada de sanidad, de milagros, de sanación por parte del Espíritu Santo de Dios, por parte de Dios mismo, frenó después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y hasta a lo mejor poco tiempo después, cuando todavía sus discípulos estaban en acción. Algunos incluso, fíjense bien, que han sugerido que el periodo que abarca ya el libro de Hechos de los Apóstoles, ya los milagros estaban prácticamente en extinción, pero claramente no es así. Nosotros sabemos que estamos en la era de la gracia, que es el Espíritu Santo de Dios el protagonista de estos tiempos y que Él tiene todo el poder y toda la autoridad porque es Dios mismo obrando en nuestras vidas para traer sanidad, para hacer obras, prodigios, milagros. Y nosotros lo creemos fielmente. Creemos que el Espíritu Santo sigue más activo que nunca. Amén. Recordemos cómo va la situación. En la era de la ley, mis amados hermanos, el protagonista desde la creación del mundo y toda la era de la ley, el protagonista fue Dios Padre. Después viene esa época del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y pues obviamente en ese periodo, esos años que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, pues el protagonista fue Jesucristo mismo. Pero cuando se derrama el Espíritu Santo del día de Pentecostés, todo este tiempo que ha transcurrido y hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo y venga por su iglesia, el protagonista es el Espíritu Santo de Dios. Ahorita estamos en la era de la gracia. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Entonces, en la gracia vemos el poder sanador, el poder de milagros, el poder de acción que tiene el Espíritu Santo de Dios. Fíjense bien lo que sucedió. Aquí en el versículo de 3, 4 y 5 se nos narra cómo una víbora se aferra a la mano de Pablo y él solamente lo que hizo fue sacudir la serpiente al fuego y no sufrió ningún daño. Pues aquí ya estamos propiamente en el último capítulo escrito del libro de los Hechos. Y leemos cómo Pablo es un ejemplo de la profecía de nuestro Señor Jesús allá en Marcos 16, 18, que dice, tomarán en sus manos serpientes y no les dañarán. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de Pablo. Y hay milagros, hay prodigios de parte de Dios obrando hasta el día de hoy. Y decía que es el último capítulo escrito del libro de los Hechos, porque técnicamente el libro de los Hechos no tiene un final. Se queda la narrativa del libro de los Hechos en puntos suspensivos propiamente. ¿Por qué?
porque los grandes teólogos han llegado a la conclusión de que tú y yo y todos los que venimos a formar parte de la gran familia de Dios, seguimos escribiendo el libro de los hechos. O sea, nosotros estamos viviendo el capítulo 29 de Hechos y se seguirá escribiendo en los anales de la historia de la humanidad hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, y después allí es a donde se da conclusión a este capítulo y entraremos propiamente a la situación en donde viviremos eternamente y para siempre con el Señor. Y como tú y yo estamos escribiendo ese capítulo, pues nosotros seguiremos viviendo lo que el Espíritu Santo les dio a vivir a todos esos hombres en su momento. O sea, señales, prodigios, milagros, sanidad, liberación y todo lo que la palabra de Dios abarca en cuanto a la potencia de ese Dios todopoderoso en la expresión del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, cuando Pablo y los que estaban con él llegaron a Malta, pues se reunieron con Publio, que era el principal funcionario de esa isla. Y dice ahí en el versículo 7 y 8 que los recibió en su casa con amabilidad y los hospedó durante 3 días. Nos narran que el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Recordemos que no es el poder de Pablo obrando en la vida de ese hombre, del padre de Publio. Es el poder de Dios, ¿verdad? Obrando a través de la vida de Pablo. De hecho, Pablo fue muy cuidadoso en todo momento de darle siempre la gloria a Dios, en todo momento. Aquí no se narra esa situación porque el médico Lucas pues no lo registró de esa manera, pero sabemos que Pablo siempre estuvo muy atento a darle la gloria a Dios en todo momento. Y este es un modelo muy sencillo para que ustedes y yo sigamos en consecuencia. O sea, podemos hacer exactamente lo que Pablo hizo. Primero, fíjense bien, cuando Pablo oyó que el padre de Publio estaba enfermo, él actuó con fe. Dice la palabra de Dios que él entró a verlo. Él creyó que Dios era capaz de sanarlo y por eso decididamente él entra a verlo, a ver qué está pasando. Segundo, actuó con audacia. El padre de Publio probablemente no era cristiano. Sin embargo, Pablo fue lo suficientemente valiente como para ofrecerse a orar por él. Y lo hizo en público, ¿eh? Le impuso las manos y yo creo que tú y yo en este momento podríamos pensar tentativamente, ¿y qué tal y si no se sana? Si no se sana, ¿parecería un fracaso? ¿Despreciarían después el evangelio? ¿Tratarían o tildarían a Pablo como charlatán, como mentiroso? ¿Qué pasaría por tu mente si tú hicieras exactamente lo que Pablo? Primeramente, creer que Dios puede sanar a alguien. Y segundo, con arrojo, con valentía, ir y orar por esa persona. Y si no sana, ¿qué pasa? Pablo simplemente tomó el riesgo y actuó con fe. ¿Qué nos enseña esto? Que tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tomar el riesgo y actuar con fe. Declarar que la voluntad de Dios se va a hacer manifiesta en la vida de la persona por la que estamos intercediendo. Y la voluntad de Dios es la perfecta. Si lo sana, gloria a Dios. Si no lo sana, gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser bien coherentes con nuestra fe. Nuestra fe nos tiene que alcanzar, ¿verdad? Para creer que Dios pueda hacer algo y va a hacer algo por la vida de alguien. Por lo tanto, así como Pablo, tú y yo tenemos que orar, simplemente, interceder. Cuando tenemos oportunidad, ahorita no se da la oportunidad muy fácilmente, estamos en aislamiento social, pero si tenemos la oportunidad es imponer nuestras manos, poner las manos sobre la persona, orar y ser el instrumento que Dios quiere utilizar para actuar en la vida de esa persona. En ese momento Dios sanó al papá de Publio, ¿verdad? Y como consecuencia, dice el versículo 7 y 8 y 9,
como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Mis amados, a nosotros no nos basta más que tener fe, tener la confianza de que Dios va a obrar independientemente del resultado. Nosotros tenemos que orar porque la voluntad de Dios se manifieste, porque la voluntad de Dios sea en la vida de las personas. Entonces podemos comprender que lejos, muy lejos de estar en extinción, ¿verdad? Cuando ahora vemos que el libro de Hechos llega a su fin, lejos de estar en extinción, estamos viendo últimamente una explosión de sanaciones milagrosas. Tú y yo hemos sido testigos de esa verdad. Hemos escuchado testimonios de muchas personas por las que hemos intercedido, por las que hemos estado orando, y que para la gloria de Dios, Dios los ha traído a sanidad. Pero también hemos visto los grandes milagros de lo que Dios ha hecho en la vida de la familia, de aquellas personas que el Señor llama a su presencia porque es su voluntad, porque su soberanía así se lo permite, llamar a la presencia, a su presencia a algunas personas, pero vemos el milagro de lo que ocurre en la vida de la familia por la que estamos orando. Hay paz, hay gozo, de alguna manera se comprende, empiezan a tener una visión diferente de la situación, aceptan la pérdida de su ser querido de una manera diferente, de una manera que de alguna manera glorifica el nombre de Dios. Entonces vemos cómo la explosión de milagros continúa y seguirá, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios pudo sanar, y si Dios pudo hacer milagros, y si Dios pudo hacer proezas en el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios hizo proezas, milagros, maravillas en el Nuevo Testamento, primeramente desde la persona de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente Él es Dios, y después vemos cómo en el futuro Dios sigue haciendo y seguirá haciendo esas mismas proezas, esos mismos milagros. Dice la palabra de Dios que Él no cambia. Por eso tú y yo podemos descansar en esa roca verdadera, en esa roca firme, que es Jesucristo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es inmutable, no cambia. Y por lo tanto, ahí podemos poner nuestros pies firmes para la redención y vida eterna, para esperar lo mejor que Dios hará con nosotros. Amén. Fíjense bien cómo Lucas claramente ve que esto es algo que continúa en la vida de la iglesia. Y la verdadera pregunta no es, ¿sana Dios hoy en día? No, esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es, ¿responde Dios la oración el día de hoy? Yo creo que sí, sí lo hace, mis amados. Entonces, si Dios responde, porque también ya hemos estudiado que Dios siempre responde a nuestras plegarias, a nuestros ruegos, a nuestras oraciones. Ya explicamos que no necesariamente tiene que responder siempre a un sí o siempre a un favor de lo que estamos pidiendo. Dios puede responder sí, puede responder espera o puede responder no. Todo en relación a su perfecta voluntad. Todo en relación a su soberanía. Todo en relación al perfecto plan que diseñó para nuestras vidas. Entonces, si un día el Señor nos responde que sí, gloria a Dios, qué bueno. Si un día Dios nos responde espera, gloria a Dios, qué bueno. Aprendamos a esperar, ser pacientes. El Señor tiene lo mejor para nosotros en el tiempo perfecto. Y si Dios responde no, gloria a Dios, qué bueno. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad y porque nosotros somos creación de Dios. Y como creación de Dios, al aceptar la perfecta voluntad de nuestro Creador, estamos en sintonía y estamos caminando en el camino correcto, viendo la bendición de Dios en todo momento. Entonces, ¿por qué excluiríamos algo tan importante como lo es la salud milagrosa que Dios puede traer a nuestras vidas? Muchos de nosotros, con toda honestidad, podemos testificar cómo Dios nos ha sanado milagrosamente. Seguro estoy que en algún momento de tu vida
Dios te sanó de una manera milagrosa, en donde muchos médicos de repente decían, o el médico decía, pues va a estar muy difícil, posiblemente no salga de esto, pero la gloria sea para el Señor, porque Él actuó y obró en bendición en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la oración por la por la sanidad, por la sanación, es una parte importante de eso invisible, pero valioso que es la intercesión. Amén. Miren, muchos de nosotros, aquí en este centro de formación cristiana, Aljaba de Dios, en este ministerio, hemos orado por muchísimas personas a lo largo de casi más de 15 años de ministerio que se tiene. Y sin duda, de verdad, estamos lejos de decir que todas las personas por las que hemos orado han recibido sanación. Pero honestamente, mis amados hermanos, nosotros hemos aprendido a que no estamos orando por los enfermos, para que todos se sanen. Realmente nosotros hemos entendido que oramos por ellos porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos primeramente. O sea, estamos atendiendo a un llamado de parte de Dios, a una instrucción que el Señor Jesús nos dio. Y al hacer eso, en obediencia, nosotros creemos fielmente que Dios va a obrar en consecuencia, conforme a su perfecta voluntad. Y por lo tanto, a lo largo de todos estos años, hemos visto muchas veces sanaciones extraordinarias. Así es que no te desanimes. No se desanimen, mis amados hermanos. Sigamos orando con fe, con audacia, con amor y con sensibilidad. Dios sabe en qué momento obra hacia un punto o hacia otro. Y nosotros solamente hay que hacer lo que nos corresponde. Nosotros hacemos lo naturalmente que podemos hacer. Hacemos nosotros lo ordinario. Oramos, intercedemos, rogamos a Dios, presentamos a las personas delante del Señor, y solamente Dios puede hacer lo extraordinario. Amén. Y Él lo va a hacer. Él va a hacer exactamente lo extraordinario, dando la respuesta que necesitamos en ese momento. Aunque muchas veces no la entendamos, pero que a final de cuentas, al aplicar nuestra fe genuina, podemos entender que la respuesta que Dios nos dio, sea sí, sea espera o sea no, es lo mejor que pudimos recibir. Debemos entender que a través de nuestra fe genuina, todo lo que nos sucede para bien. Sea que la respuesta sea sí, fue para bien, gloria a Dios. Sea que la respuesta sea espera, el Señor nos sigue instruyendo, nos sigue tratando, ¿verdad? Sigue pasándonos por esa prueba, porque Él desea transformar áreas de nuestra vida en particular y nos sirve para bien, gloria a Dios. Y si la respuesta es no, también nos sirve para bien, porque tú y yo no alcanzamos a comprender lo que viene adelante. Y si la respuesta es no, también nos va a servir para bien. Gloria a Dios. Y todo nos va a traer una enseñanza, a final de cuentas. Esa es la realidad. Tenemos que entonces orar porque Dios nos ayude a tener el valor de aprovechar todas las oportunidades. Ay, Dios. Para poner perdón, es que le piqué allí un dedito. Para poner las manos sobre los enfermos y para orar por su sanidad, por su sanación. Nosotros tenemos que actuar con arrojo, mis amados hermanos, con valentía, orar por los demás. La respuesta solo el Señor la tiene, pero nosotros en obediencia hacemos lo que nos corresponde y obviamente nosotros entendemos que en la obediencia viene la bendición. Y démosle gracias a Dios porque hasta el día de hoy y todos los días que el Señor permita que haya vida en esta tierra, el Señor seguirá sanando. Amén. Tenemos que también aprender a interceder por liberación. A veces tú y yo podemos afrontar problemas aparentemente abrumadores en nuestra propia vida. Pues no hay que desesperarnos, mis amados hermanos. No hay que entrar en pánico. No hay que darnos por vencidos.
sino lo que tenemos que hacer es acudir a Dios en intercesión, en oración, ahora por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo primero fue por todos los demás, por quienes nos pedían orar? Bueno, pues ahora también nosotros podemos interceder por nosotros mismos. ¿Estás afrontando problemas? ¿Estás sintiendo que el agua te llega hasta el cuello? ¿Estás viendo la situación aparentemente tan abrumadora que ya no sabes ni para dónde hacerte? No te desesperes, no entres en pánico, no te des por vencido. Simplemente acude a Dios en oración. Ora al Señor y Él te va a dar la salida perfecta. Él va a poner las cosas en orden, en su perfecto tiempo, mis amados hermanos. La oración es poderosa. La oración es lo único que nosotros podemos verdaderamente vivir en experiencia cuando lo hacemos. La intercesión comienza reconociendo conscientemente quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando intercedemos, pues nosotros empezamos a hablar con el único Dios verdadero, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Y por lo tanto, cuando tú conscientemente reconoces quién es ese Dios, declaras propiamente y aceptas claramente que Dios tiene el poder de resolver los problemas aparentemente abrumadores en nuestra vida. Tu oración, a final de cuentas, es para la gloria y la honra de Dios, para que todos sepan que Dios es el Señor de tu vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a comenzar nuestras oraciones diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Se acuerdan de lo que ahora conocemos como la oración modelo, la oración que le llamamos el Padre Nuestro? Pues bueno, mis amados hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es entablar esa relación con Dios, llegar a la presencia de Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanza por sus atrios, llegar hasta ese lugar santísimo que ahora Jesucristo ha abierto para nosotros, al cual podemos acceder con seguridad, con confianza, y hablarle a Dios acerca de tu problema, hablarle a Dios acerca de tu condición. Y déjame decirte que hasta bíblicamente Dios puede enviar gente a decirte que Él escucha tus oraciones. Hoy te lo declaro en el nombre de Jesús, con autoridad bíblica, con la autoridad que el Señor me da como ministro de su palabra. Así como un día en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, podemos ver cómo Isaías fue enviado por Dios a Ezequías para decirle que Dios había escuchado su oración. ¿Se acuerdan de lo que prediqué la semana antepasada? De cuando Ezequías primero recibió la noticia de parte de Dios por el profeta Isaías y le dijo: hey, prepara tus cosas, ponte a cuentas con todo, haz hasta tu testamento, porque el Señor ya te llamó y te vas a morir. ¿Y qué hace Ezequías? Se voltea a la pared y empieza a orar, a rogar, intercede por él mismo. ¿Y qué hace? Señor, por favor, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Ve mi condición. Empezó a mostrarle su problemática. ¿Y qué hace el Señor? Regresa a Isaías y le dice: hey, Dios ha escuchado tu oración. Hoy te quiero declarar en el nombre de Jesús que Dios está escuchando tu oración, mi amado hermana. Por lo tanto, Dios te va a librar de esa condición, de la amenaza que tienes encima de ti, de la situación por la que puedas estar atravesando, en respuesta a tu intercesión. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Imagínense, Ezequías en ese momento oró también por su sanidad. Estaba enfermo. De hecho, dice la palabra de Dios que estaba enfermo de una enfermedad de muerte, o sea, al borde de la muerte, e intercedió por sí mismo. ¿Se acuerdan exactamente el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 2? Dice: Ezequías volvió el rostro hacia la pared
y le rogó al Señor. Miren, Dios siempre va a responder a nuestra intercesión. Y le dio 15 años más de vida. Tú y yo podemos experimentar las increíbles bendiciones de Dios en respuesta a nuestras propias intercesiones, mis amados. Pero también vemos que Dios siempre quiere la gloria para Él. Que cuando Dios haga algo en tu vida, lo primero que tengas que hacer es decir, gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, porque sé que toda esta bendición proviene de ti, porque sé que por más que pueda decir que el médico fue muy diestro, que el médico fue muy hábil, tiene mucha inteligencia, la gloria es para ti, Señor, porque la habilidad, la destreza, la sabiduría, el conocimiento que tiene ese hombre médico, tú se lo diste y tuya es la gloria. Porque si nos damos a nosotros mismos la gloria o reconocemos al hombre como para darle la gloria al hombre, al médico, a la persona que oró por ti, mis amados, si nos damos a nosotros mismos la gloria por lo que el Señor hace por nosotros, aguas, lo hacemos por cuenta y riesgo de nosotros mismos. La gloria siempre tiene que ser para el Señor. Así es como una intercesión correcta debe generarse. Así es como lo invisible que es la oración tiene el valor en nuestras vidas de una manera increíble. Entonces, oremos a Dios. Ese es el tema del día de hoy, mis amados hermanos, y que la gloria sea para el Señor. Quiero puntualizar algo. Les agradezco muchísimo cuando ustedes al finalizar el devocional se despiden y le dan gracias a la persona que dictó el devocional y le dicen gracias por tu palabra, gracias por la palabra. Mis amados, nosotros tenemos que ser muy claritos. Gracias a Dios por su palabra, porque es la palabra de Dios la que estamos nosotros transmitiendo. Y como dice mi hermano Jorge Rivera, nosotros solamente somos los carteros. Dios es el que emite su palabra, Dios es el que obra, Dios es el que debe ser exaltado por siempre y para siempre. Y la gloria sea para Él. Amén. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios tuvo misericordia y tuvo a bien querer utilizarnos aún en nuestras bajezas, aún en nuestra necesidad, aún en nuestra condición. Dios tuvo a bien querer usarnos a nosotros para transmitirles su bendita palabra. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, con esto terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios